Este mensaje se llama Guardados en completa paz. Es el número 2. Hace algunos días me tocó compartir y di la primera parte de este tema, y hoy quiero compartir la continuación de este tema. Déjame decirte, mi hermano, que la vida cristiana no es una vida libre de problemas, sino por el contrario, es una vida donde estamos enfrentando luchas, donde día a día estamos enfrentando batallas, pero a diferencia de como estábamos antes de que recibiéramos a Cristo, donde venían los problemas y caíamos en desesperación, caíamos en temor, ahora nosotros tenemos a Cristo, amén, y en el cual podemos nosotros apoyarnos, en quien nosotros podemos descansar aún en medio de la lucha, aún en medio de las circunstancias, porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Dios está con cada uno de nosotros. Cuando fue profetizado el nacimiento de Jesucristo, se dijo, y será llamado Emmanuel, ¿verdad? Y esto es, Emmanuel es Dios con nosotros. Cristo está con nosotros. Cristo no nos deja. Gloria a Dios. Entonces, y Jesucristo es esta palabra. Jesucristo ahí en San Juan 1, mira, vamos a leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y luego, más adelante, ahí dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Y mira, más adelante, dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos de aquí creen en su nombre? Gloria a Dios. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Ese verbo, la palabra verbo, se refiere a la palabra. En otras traducciones más antiguas, este versículo de Juan 1.1 decía, en el principio era el logo, y el logo significa palabra. Jesucristo era la palabra, y esa palabra se hizo carne cuando Él vino, se hizo una realidad. Y entonces ahora, a los que creemos en el nombre de Jesús, nos ha dado esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y tenemos esta palabra poderosa, con la cual podemos enfrentar las situaciones que sean, las situaciones que vengan, porque tú, mi hermano, tú eres más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Te decía que la vida cristiana no es una vida libre de problemas, pero es una vida de victoria. ¿Por qué? Porque ante cada problema y ante cada circunstancia, Cristo ya ganó para nosotros la victoria. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y mira, vamos a Isaías 26:3.
Y aquí está el versículo tema de este estudio. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate qué profundo es esta escritura. Dice que el Señor nos guarda en una completa paz. Es decir, no le falta nada. A esta paz en la que Dios nos guarda, es una paz completa. Y dice que Él guarda en completa paz, y ahorita vamos a ver esa palabra paz, dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, aquel cuyo pensamiento está perseverando en el Señor. Aquel que está tomando la palabra de Dios y está renovando su mente. Está cambiando sus pensamientos. Está quitando pensamientos de derrota. Está quitando los pensamientos de no puedo, estoy derrotado, estoy enfermo, y está poniendo los pensamientos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor, soy sano por las llagas de Cristo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Cuando nosotros estamos perseverando en la palabra de Dios, en los pensamientos de Dios, en lo que Cristo ganó para nosotros, entonces nosotros somos guardados en completa paz. Porque estamos confiando no en nosotros mismos, no en nuestras propias habilidades, no en nuestra genética. Estamos confiando en Cristo. Estamos confiando en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Y Él es el que nos guarda en completa paz. Aun y cuando estemos enfrentando luchas, aun y cuando estemos enfrentando situaciones, somos guardados en completa paz cuando nosotros estamos creyéndole al Señor, cuando estamos perseverando en nuestra mente, estamos perseverando en los pensamientos de Dios, en la palabra de Dios. Y mira, vamos a Habacuc 3:17, ahorita regresamos a este versículo, pero mira, vamos a Habacuc 3:17. Y dice, imagínate un campesino con esta situación que se va a describir. Alguien allá en el campo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Imagínate a alguien que vive del campo, que eso es de ese producto es del que saca su sustento diario. Imagínate qué situación. Y luego dice, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Imagínate a alguien del campo que vive de la agricultura y de la ganadería y no hay nada. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Fíjate qué cosa tan más grande. Aquí decía Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Habacuc sabía que no importa que en lo natural hubiera situaciones negativas, las cosas no fueran muy bien. Él decía, yo me alegraré en el Señor y me gozaré, y fíjate, decía, en el Dios de mi salvación. Porque él sabía, no porque él estuviera contento con toda la situación negativa, ni porque se estuviera resignando a vivir en derrota. No, él decía, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él sabía que de su lado estaba Dios y que no importa cómo se vieran las cosas físicamente, él sabía que él tenía la victoria, que él era más que vencedor. Nosotros, hermanos, somos más que vencedores. No sé de qué situación estés pasando ahorita en estos días. Quizás haya alguien que haya sido atacado en su salud. Déjame decirte que te goces porque tú eres sano por las llagas de Cristo y que tú declares esa palabra y no te sueltes de esa promesa. Quizás haya alguien que haya sido atacado en su economía.
en su trabajo, en su negocio, por la misma situación, hermano, es tiempo de que nos levantemos y declaremos la palabra de Dios. Esta palabra es una palabra que funciona, y que tengamos esta misma actitud que tuvo Habacuc. Él dijo: con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque no estoy poniendo los ojos en las circunstancias, en los problemas, porque déjame decirte que problemas y circunstancias siempre va a haber, o de una manera o de otra, pero los hijos de Dios siempre somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a ti, nombre, Padre. Y mira, Segunda de Corintios capítulo 2, en el verso 14. Dice: mas a Dios gracias. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que estar dándole gracias todos los días, porque las promesas son nuestras, ¿verdad? Cuando estamos dando gracias, estamos actuando en fe. Aun y cuando haya una situación negativa, pero cuando tú le das gracias al Señor porque ya esa situación ya se fue y porque tú tienes ya la victoria, tú te estás moviendo en fe, y Dios quiere que nos movamos en fe. Y dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿cuántas veces? Siempre. No dice algunas veces. No dice solamente en las situaciones más fáciles. No, dice: nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros, Dios nos lleva a nosotros siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y cómo nos lleva? Cuando nosotros estamos hablando su palabra. Cuando nosotros nos estamos moviendo a través de la fe. Y te digo, siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber situaciones, pero nosotros somos más que vencedores. Y Dios quiere que nos movamos a través de la fe. Gloria a Dios. Regresando a Isaías 26:3, leíamos: tú guardarás en completa paz. Y esta palabra paz es la palabra hebrea shalom, y tiene unos significados muy hermosos. Shalom, lo mencionaba en el estudio anterior, significa seguridad. En Dios hay seguridad. Él nos guarda en completa seguridad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando la palabra, cuando estamos moviéndonos en su palabra, Él nos guarda. Y leíamos, nada más vamos a leer el Salmo 91. Lo leíamos la otra vez, vamos nada más a leer un versículo. Salmo 91. En el versículo 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es estar moviéndonos, confiando en el Señor. Es estar hablando la palabra de Dios. Aun y cuando estemos en situaciones difíciles, aun y cuando estemos en medio de una tormenta, cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios, cuando estamos al abrigo del Altísimo, estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Y tenemos seguridad. Aun y cuando estemos en situaciones difíciles, Dios nos guarda. Amén. Pero tenemos que estar agarrados de su palabra, confiando en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y como lo decía hace rato nuestra pastor, tenemos que obedecer las indicaciones. En la obediencia hay bendición. Pero es importante que no nos movamos con temor. Seamos obedientes, pero siempre con esa seguridad de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que estamos guardados y que estamos morando bajo el abrigo del Altísimo y que estamos morando bajo la sombra del Omnipotente.
Gloria a Dios. Entonces, la palabra shalom significa seguridad. Entonces, ahora, esta palabra shalom, bueno, significa seguridad, significa bienestar, felicidad, salud, prosperidad, entre otros significados. Y esta paz que significa todo esto, nosotros, es una paz que no depende de las circunstancias. Porque como yo te decía hace un momento, siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber situaciones, siempre va a haber luchas. Entonces, si nuestra paz está dependiendo de que no haya luchas, pues no vamos a tener la paz. Pero la paz de Dios no depende de las circunstancias. La paz de Dios es algo que brota de nuestro interior. La paz de Dios es algo que brota a medida que estamos en esa comunión diaria con el Señor, a medida que nos estamos alimentando de la palabra, a medida que estamos confiando en Él, no confiando en nuestras propias fuerzas, entonces brota esa paz. Porque sabemos que si fuera por nuestras propias fuerzas, ya ni estaríamos aquí. Pero estamos aquí porque Dios es el que nos sostiene. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. La paz de Dios es algo que brota del nuevo hombre. Y por eso tenemos que alimentar a ese nuevo hombre, a ese hombre espiritual que nació aquel día que tú recibiste a Cristo y que ha ido creciendo y que va a seguir creciendo, porque yo sé que nos estamos día a día alimentándonos de esta palabra y eso nos está fortaleciendo y haciendo crecer ese hombre interior. Y a medida que más estamos madurando, está brotando de nuestro interior esa paz que en la misma palabra de Dios la menciona como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto de que sobrepasa todo entendimiento significa que va más allá de la lógica. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. La gente puede decir, ¿cómo estás tan tranquilo? ¿No ves todo lo que está pasando? ¿Cómo puedes estar tú tan tranquilo? Porque yo estoy confiando en el Señor. Y a pesar de que hay luchas, a pesar de que hay pruebas, yo sé que Dios está conmigo y que Él me saca adelante. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces, es una paz que sobrepasa toda lógica, porque el mundo no puede entender cómo alguien puede estar en paz enfrentando estas situaciones. Pero el Hijo de Dios, aun y cuando haya problemas, aun y cuando haya circunstancias negativas, puede tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Entonces es importante, hermano. El mundo no va a entender esta paz, pero tú y yo sí la entendemos. Él nos da seguridad, aún en época de inseguridad, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de inseguridad. Dios nos da esa paz, esa seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Decláralo cada día. Gracias, Señor, porque yo estoy habitando a tu abrigo. Estoy habitando a tu abrigo. Yo sé que estoy morando bajo la sombra tuya y no me llega ninguna cosa negativa porque yo sé que soy más que vencedor. Y aun y cuando hay tantas circunstancias a mi lado, y aun y cuando estoy a lo mejor enfrentando alguna situación, yo sé que soy más que vencedor porque estoy guardado por ti. Gloria a Dios. La palabra shalom también significa bienestar. Y bienestar, había mencionado que es el estado de una persona en la cual percibe que las cosas están funcionando bien en todas las áreas, en el área de la salud, en el área de la economía, en el área de la familia, en tus relaciones, en tu trabajo. Dios nos guarda en completa paz, Dios nos guarda en completo bienestar. Amén. Tú y yo somos bendecidos. Bendito es el fruto de nuestro trabajo. Bendito es todo aquello sobre lo que ponemos nuestras manos. Bendito es el fruto de nuestro vientre. Nuestros hijos son guardados, cuidados por el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que todos tus hijos serán guardados por Él. Amén.
Entonces tenemos que movernos y tener esta confianza en el Señor, en su palabra, porque Él nos guarda en completo bienestar. Gloria a Dios. Y también mencionamos que la palabra shalom significa felicidad, significa gozo. La palabra felicidad, dice, es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar algo bueno. Felicidad también dice otra definición, dice, es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Y esta me gustó, porque tú y yo somos seres espirituales. Y porque déjame decirte que la felicidad es algo que solamente Cristo da. La felicidad solamente Dios te la da. Gloria a Dios. Lo más bueno que a ti y a mí nos ha pasado es haber conocido al Señor, porque Él es la fuente de la felicidad. Mucha gente piensa que el dinero es la felicidad, y buscan y trabajan y todo su vida, todas sus fuerzas son por conseguir el dinero. Pero sabes que el dinero no es la felicidad es el Señor. Y no por eso estoy diciendo que el dinero es malo, no. Dios te quiere bendecir económicamente, pero tus ojos deben estar puestos en el Señor. Dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuestro amor debe ser siempre al Señor. Y Él es el que nos da la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Y te digo, Dios quiere que estemos bendecidos, pero Dios quiere, es parte de la paz con la que nos guarda el Señor. A lo mejor en este momento tú no tienes para traer un carro y traes una bicicleta. Pues Dios quiere que seas feliz, que te goces, porque Él es la fuente de la felicidad. Y a lo mejor tú no tienes para una bicicleta, dices, pues yo ando en camión. Pues Dios quiere que te goces. Amén. Porque Dios te bendice. Amén. Hay gente que no puede ni andar en camión, ¿verdad? Y hay alguien que a lo mejor dice, yo no puedo andar en camión, no tengo dinero, tengo que andar a pie. Dios te quiere bendecir, ¿verdad? Pero Dios quiere que seas feliz aún caminando, ¿verdad? Vas a hacer mucho ejercicio. Gloria a Dios. Pero sabes que Dios quiere que estemos como estemos, que estemos contentos. Esto es parte de la paz de Dios. Esa felicidad, ese gozo, que no dependa de la situación económica. Algunos piensan, es que el gozo, es que la felicidad es estar sano. ¿Sabes qué? Y Dios quiere que estemos sanos. Amén, y ahorita lo vamos a ver. Porque la palabra paz, la palabra shalom, también significa sanidad. Pero tu felicidad que no dependa de tu estado físico ni de tu estado económico. Y claro que Dios quiere que estés bien. Que tu felicidad dependa siempre del Señor. Cuando nosotros estamos alimentándonos de la palabra del Señor, podemos estar contentos, ¿verdad? Sabemos que Dios quiere darnos más, pero la palabra de Dios dice que estemos contentos con lo que tenemos en este momento. Amén. Dios quiere que le demos gracias a Dios por lo que tenemos, que le demos gracias a Dios por nuestra familia, que nos gocemos. Fíjate en el Salmo 4, verso 7. Este es el gozo de Dios. El salmista, fíjate lo que declaraba. Él decía, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Decía, yo estaba más contento, aún más contento que aquellos que tenían mucho, que tenían muchas bendiciones aparentemente, ¿verdad? Pero el salmista sabía que el gozo y la alegría solamente vienen del Señor. Gloria a Dios, dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, Dios quiere que te goces.
porque este gozo del Señor es algo que brota también desde adentro, es parte de la paz de Dios, es alegría, que donde quiera que tú vayas, vayas con gozo y con alegría. Amén. Que estés con ese gozo y con esa alegría del Señor. Dios quiere que donde quiera manifiestes eso, porque la fuente de la alegría vive en ti y es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, en el Salmo 16, un poquito más adelante donde estábamos, Salmo 16, verso 11. El salmista decía, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y esta palabra plenitud significa llenura, significa completo. En tu presencia, él decía, hay gozo completo. Amén. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. En el Señor está el gozo verdadero. Hay gente que su gozo depende de muchas circunstancias, ¿verdad? Algunos, si su equipo gana, su equipo favorito gana, los ves con una sonrisa, ¿verdad? Si ganó el fin de semana, a lo mejor los ves el lunes sonriendo. Pero si su equipo pierde, lo ves así con la cara triste, porque está dependiendo de las circunstancias. Si a algunos, si les va bien económicamente, están sonriendo un rato, pero sonríe, porque su gozo depende de las circunstancias. Pero cuando vienen situaciones económicas difíciles, su gozo se va para abajo. El gozo del Hijo de Dios debe ser en todo tiempo. Amén. Porque nuestro gozo es el Señor. Amén. Debemos estar gozosos, no importa las circunstancias que estemos pasando, que se estén dando. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y vamos a Nehemías 8:10 precisamente para leer esto. Nehemías 8:10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y fíjate, esto es muy importante. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No te pongas triste. Aún y cuando estés enfrentando situaciones, hermano, es que usted no sabe lo que dice, no sabe lo que he pasado, no sabe las situaciones que hemos vivido. Pues déjame decirte que no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. El Señor te lo está diciendo ahorita. No te entristezcas, levanta tu cara, porque el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor no depende de las circunstancias. Aún y cuando estemos enfrentando problemas, luchas, circunstancias, Dios está con nosotros. Y Dios quiere que nos gocemos. Y Dios quiere que le demos gracias a Él porque Él no nos deja. Porque somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Aún en estos momentos de lucha, cuando nosotros nos gozamos en el Señor, cuando le alabamos al Señor, cuando le cantamos a Él, cuando descansamos en Él. El gozo del Señor es fuerza para nosotros, para salir adelante. No importa la circunstancia que estemos enfrentando. Amén. Gloria a Dios. El enemigo está tratando de robar el gozo de muchos hijos de Dios. Sobre todo en estos tiempos difíciles. Él quiere traer depresión y tristeza, porque Él quiere robar
Recuerda ya en Juan 10:10, mira, vamos a Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y aquí fíjate lo que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El enemigo es el que viene a traer problemas. El enemigo es el que viene a traer la depresión, la tristeza, porque él quiere robar esa paz de Dios. Y mira, más adelante, déjame ver dónde es. Bueno, ahí dice, en el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y bueno, déjame ver, no encontré esta parte. Bueno, el buen pastor lleva a las ovejas a los prados, a los pastos. Ahí en el Salmo 23, el Salmo 23 dice eso. Mira, vamos a leerlo. Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Dios quiere que tú tomes esa paz. Y esa paz de Dios significa gozo, alegría, aún en medio de las tormentas. Es una paz que no se puede explicar. En Filipenses 4:7 es donde dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El enemigo es el que quiere venir a robar esa paz, pero ahí es donde nosotros debemos mantenernos firmes en lo que estamos creyendo. No abrir nuestros ojos naturales a ver los problemas, no dejarnos, no darnos por vencidos, sino por el contrario, hablar la palabra, aun y cuando estemos enfrentando situaciones, circunstancias, porque nosotros somos más que vencedores. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. La palabra shalom también significa salud, sanidad. Y la sanidad es el estado en que una persona, dice, no tiene ninguna lesión, ni padece ninguna enfermedad y ejerce todas sus funciones. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos sanos. Allá en 3 de Juan 1:2, esta es parte de la paz en la que Dios quiere guardarnos a cada uno de nosotros, pero tenemos que movernos en su palabra, amén. Y dice 3 de Juan 1:2, esto es para ti y para mí, hermano. Dice, amado. ¿Cuántos son amados del Señor aquí? Es para ti. Dice, yo deseo, es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas? En todas. Dios quiere que te vaya bien en todas las áreas. En tu trabajo, con tu familia, en tu negocio, en tu vida espiritual, en tu salud, en el gozo, en la alegría, en todo. El Señor quiere que te vaya bien. Y dice aquí, y que tengas salud. Dios quiere que tengamos salud. La salud es parte de la bendición de Dios. En Isaías 53, 4 y 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesucristo llevó allí en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Cuando estés siendo atacado por una situación de salud, recuerda que Cristo ya la llevó. Entonces tú recházala en el nombre de Jesús, porque tú eres sano por las llagas de Cristo Jesús. Y luego dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, ¿qué dice? Fuimos nosotros curados. Por las llagas de Cristo tú ya fuiste curado. No vas a ser, ya fuiste. Amén.
Entonces por eso Dios quiere que hables la palabra de Dios. Esta es parte de nuestra bendición. Es parte de esa paz que Dios quiere que nosotros vivamos. Gloria a Dios. Vamos a Éxodo 15. En el versículo 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que cruzar el Mar Rojo. Y esto fue simbolismo de lo mismo que pasó en nuestra vida. El pueblo de Israel era esclavo. Nosotros antes de recibir a Cristo éramos esclavos. Cruzó el Mar Rojo. Nosotros recibimos a Cristo Jesús. Y entonces, dice, y salieron al desierto de Shur. Estaba investigando, esta palabra Shur significa pared. Entonces, a veces cuando entramos en esta vida cristiana, vamos a encontrarnos con paredes, con muros, con problemas, con circunstancias, pero Dios está con nosotros. Y dice, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Dios, aun y cuando enfrentamos luchas, aun y cuando enfrentemos esas paredes, tengamos esos problemas, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, hay bendición. Y luego fíjate, me voy a brincar hasta el versículo el 26. Dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Dios es nuestro sanador. Y esta palabra sanador es la palabra Rafa, es la palabra hebrea Rafa, que significa tu curador, que significa tu restaurador, que significa tu médico, tu sanador. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, cuando nos paramos firmes en la palabra, esta palabra está actuando en nosotros y trae salud. Amén. Dios quiere que nosotros nos guardemos en completa salud cuando nosotros estamos meditando esta palabra de Dios, ¿verdad? Y nada más voy a leer el Salmo 103:3, nada más anótalo, no vayas a él. Pero dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Traes algún problema? Ya tienes un médico, ¿verdad? A veces cuando estamos enfrentando una situación de salud, inmediatamente pensamos, ¿verdad? ¿Con quién iré? ¿A dónde voy? ¿Verdad? ¿Con cuál médico? ¿Con esto? ¿Con esto? Gloria a Dios por los médicos y gloria a Dios por la medicina. Pero no se te olvide hablar la palabra. Tenemos un sanador. Nuestro Dios es Jehová Rafa, nuestro sanador. Amén. Y en el nombre de Jesús declara, porque por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que hasta aquí le voy a dejar. Que ya. Bien, y bueno, ya nada más voy a leer otro significado de Shalom. Shalom significa también prosperidad. Y leíamos ahorita en 3 de Juan 1:2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Prosperado es mejorado. Dios quiere que te vaya bien en todo lo que haces. Amén. Gloria al Señor.